Acabo de ver la película de Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolates, y mientras la veía venían muchas cosas a mi cabeza sobre cómo esta película era una película demasiado de izquierda y con muchos conceptos o con muchos argumentos marxistas. Voy a explicar el por qué. Como sé que seguramente de entrada suena raro que una película de Hollywood suene a marxista y a película de izquierda, voy a dar algunos cuantos argumentos. Quiero empezar con una cosa que muchas veces pasamos por alto, y es que el director de una película es un artista. Es un artista como lo fue Miguel Ángel, es un artista como lo fue Da Vinci, es un artista como lo fue Homero, en fin, los ejemplos sobran. Y muchas veces el arte ha sido crítico con el sistema social dentro del cual está viviendo. Y ya sé que podrán decir que bueno, el arte lo puede ser, pero Hollywood, bueno, Hollywood también muchas veces ha sido crítico con el sistema económico capitalista. De hecho, durante la época del macartismo, muchos de los perseguidos eran directores, guionistas, productores, incluso actores del mismo Hollywood. Pasamos ahora a la temática de la película. Podría parecer una película que inspira a la industrialización y al capitalismo por el hecho de que Wonka quiere poner una fábrica de chocolates, pero si nos damos cuenta, Wonka todo el tiempo quiere hacer chocolate para que la gente sea feliz, no es que lo quiera hacer para vender o para enriquecerse. Esto, por ejemplo, coincide con preceptos de Adam Smith, el padre del capitalismo, quien cuando notaba que la industrialización avanzaba, él creía que iba a ser para una mejora de la humanidad y no para que muy pocas personas se enriquecieran a costa de las otras. Pasamos al siguiente, que sería el cártel de los chocolateros. Esta palabra, de hecho, es muy importante y me parece raro que la tocan porque normalmente se suele utilizar para el crimen organizado, pero los cárteles es un término económico que se utiliza para cuando las empresas hacen precisamente lo que pasaba en la película, que se ponían de acuerdo para controlar el mercado y para establecer precios, echando para abajo todas las teorías de que el mercado se regula solo y de que las empresas quieren la libre competencia para mejorar, etc. Después, los nombres de los empresarios también tienen que ver con las características de la burguesía, como robo, como hurto, situaciones por el estilo, y no solo eso, el desprecio que sienten hacia los pobres. También el papel de los dueños de la posada funciona mucho como esos intermediarios entre la burguesía y los proletarios, o entre la burguesía y los pobres, a esos a los que tanto desprecian, y solamente a través de ellos se pueden comunicar con la pobreza. La policía funciona como una crítica al Estado trabajando para la burguesía. Incluso creo que es muy notorio cómo el director trata de mostrar que el policía se va poniendo cada vez más gordo mientras más corrupto se vuelve, y el culmen llega cuando el ayudante del policía le dice al jefe que si no tienen cosas más importantes que hacer. Cualquier parecido con la realidad es, supongo, muy a propósito, porque claro, muchas veces la policía es incapaz de resolver los crímenes que afectan a la sociedad en general, pero es muy capaz de estar persiguiendo a quienes dañan a la burguesía. También habla de poderes fácticos en este mundo, principalmente el poder fáctico que más trabaja para la burguesía serían los medios de comunicación, pero en el caso de la película lo pone a través de la iglesia, que durante mucho tiempo fue uno de los poderes fácticos que más lo justificaban y más blanqueaban sus actitudes a través también de recibir dinero y de recibir sobornos. Los sobornos obviamente eran presentados a través de chocolates. Se hace la crítica a cuando los libros no reportan las ganancias, algo que es demasiado normal, principalmente en la alta burguesía, evadir las responsabilidades para con el Estado y hacer siempre creer que se tiene menos. Finalmente viene el levantamiento proletario, podríamos decirlo así, empezando con la analogía de los flamengos, cuando Charlie con Noodle pasan enfrente de ellos y ella le pregunta que por qué no se van si es tan fácil hacerlo, ¿no? Bueno, eso mismo pensaría el propio Marx al ver a las sociedades actuales súper hiper explotadas por el capitalismo y decir, es que es tan fácil que se levanten contra sus opresores y no sé por qué no lo hacen. Pero Wonka le dice que necesitan muchas veces un líder, y de hecho cuando él lo logra, no solamente con los flamengos, sino también con sus compañeros trabajadores, porque se dan cuenta de que ellos son capaces de crear
todo el mundo que el capitalismo ha creado, porque Wonka de hecho crea tecnología para hacerles la vida más fácil a sus compañeros. Además nos demuestra cómo tienen que trabajar en equipo y tienen que creer todos en cuál es su enemigo y en que realmente se pueden quitar las ataduras. Ya siendo demasiado obvio, cuando Noodle habla constantemente, lo dice 2 o 3 veces a lo largo de la película, que las personas que tienen dinero y que tienen poder son personas que abusan de los demás y que eso así será, a lo que Wonka le dice que bueno, no es que el mundo tenga que ser así. Al final, cuando Wonka derrota a los chocolateros, ellos mismos le dicen que tienen los recursos para poderse salir con la suya, comprando a los jueces, comprando a la opinión pública, comprando a los medios. Entonces Wonka termina por decir que eso no va a pasar, ya que va a repartir todo el chocolate que tienen y al final terminan quedándose como las personas simples y vacías que son, donde lo único que tenían es que habían acaparado el capital, el chocolate, y eso era lo que los posicionaba por encima de la sociedad, a una sociedad a la que le importaban determinados recursos como a nuestra sociedad le importa el dinero.